Hola nuevamente, estamos en Gestionando Salud Podcast y evidentemente esto ha pasado solamente en 2 ocasiones. Esta es la segunda vez que nuestra invitada se queda corrida y hablamos de 2 temas que van muy de la mano. Hemos hablado durante el primer episodio con Amelia el tema de cómo crear una reputación sólida, de cómo nosotros tenemos que tener esa reputación sostenible en el tiempo. Y dimos pincelada de que eso no es susceptible a ser intocable o a derrumbarse. Entonces, uno de los temas más interesante es el tema de la gestión y el manejo de crisis. Y en el sector salud es, yo creo que uno de los sectores más importantes, el tema de la crisis, porque claro, estamos hablando de salud de un paciente, de un familiar, y normalmente siempre cuando hablamos de crisis es algo ya trágico, lamentablemente. Y claro, y permea de manera directa lo que es la reputación, que como bien has dicho durante el otro episodio, te ha tocado un trabajo arduo para la construcción. Entonces, primero, ¿qué debemos considerar crisis? Porque eso es también saber qué es una crisis y cómo debe ser gestionada, dependiendo el tipo de intensidad que tenga la crisis, por decirlo de cierta forma. Bien, una crisis ya sabemos que es una visibilidad no deseada, es algo inesperado, es algo que nos sucede de repente, que genera mucho estrés hacia lo interno de la organización. Sin embargo, si decimos que es muy inesperada, en el fondo no lo es tanto, porque ya está comprobado que en el 95% de las empresas, a lo largo de su vida, van a sufrir una crisis. Okay. Entonces, la pregunta no es si va a suceder o no una crisis. La pregunta es ¿cuándo? Entonces, ya esto está estadísticamente demostrado. Entonces, si ya lo sabemos, tenemos 2 cosas que hacer, ¿no? Una es aumentar esa cuenta de reputación a través de, como decíamos en el episodio anterior, pues contar, por ejemplo, nuestros logros, ¿no? O sea, como si fuera una cuenta de ahorro, tú echando. Tú tienes que sacar de adentro, vivir los valores, tener responsabilidad con lo que tú haces. Vale. Sobre todo, yo creo que algo que lo encierra claramente es que cuando definimos esa misión, esa visión, esos valores, haga una transformación fuera de la pared, porque generalmente está en la pared. O está en un carnet, todavía hay quienes los ponen en un carnet. Yo preferiría que ni estuviera en la pared ni en el carnet, y estuviera en el corazón, primero de los líderes de la organización, para que eso de arriba hacia abajo permee en toda la organización. Que podamos contar los logros que tiene la institución, que podamos hablar de las competencias que tienen los profesionales que conforman esa institución, que trabajemos en el sector salud, por ejemplo, con campañas muy serias y formales de responsabilidad social a nivel de educación y sensibilización, por ejemplo, para estilos de vida saludables o para prevención de enfermedades. Hay muchas acciones que podemos realizar para construir una reputación sólida que no tiene nada que ver con maquillaje. Recordemos que la reputación es comportamiento, viene de adentro, toma años en construirse de manera sólida. No la confundamos con la imagen, aunque ambas son necesarias para proyectar una reputación, una imagen alineada. Y el otro elemento que tenemos que tener es un buen manual de crisis. Todos deberíamos de contar con uno. La mayoría de las empresas en República Dominicana, en mi experiencia, pues no le dan la prioridad que esto tiene, porque la crisis a veces parecen como los seguros de vida. A veces uno ni siquiera quiere comprarlo, porque va y dice, hay gente que piensa, bueno, si compro uno, va y me muero. Bueno, pero sí, nos morimos. Es una realidad. Entonces, el hecho de que no lo compres no va a ti a prevenirte de que no te mueras. Lo mismo pasa con el manual de crisis. Y cuando ya tenemos la crisis, que es la tercera patita en esto, entonces tenemos que saber manejarla. Y ahí es donde, pues, nosotros sí recomendamos que tú tengas un externo. ¿Por qué? Okay. Bueno, porque yo soy una agencia. No, esa no es la respuesta. La respuesta es que si tú estás en una crisis
y tú eres parte de esa crisis, tú estás en el dolor de la crisis, pierdes objetividad, pierdes ecuanimidad, pierdes la perspectiva, esa amplitud que tú necesitas para ver las cosas de la manera más objetiva. Tú necesitas un tercero, primero que tenga las competencias necesarias para manejar esa crisis, que vea el mundo diferente, que no tenga temor de decirle al CEO lo que hay que decir en un momento determinado, porque a veces el propio CEO es el problema en el manejo de la crisis, o uno de los directivos más importantes de la organización, y es muy difícil para el director de comunicaciones expresar esto de una manera natural y luego quedarse trabajando en la organización. Pero además también, como uno tiene las competencias a nivel técnico, pero la experiencia, probablemente usted va a tener una persona que haya manejado muchas crisis de diferentes industrias, haya visto qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué funciona mejor, qué funciona peor, pero además tiene contactos, porque aquí entra el tema de relación con medios, que a veces confundimos con relaciones públicas a la relación con medios, que es parte de las relaciones públicas. No es única y exclusivamente, si bien es muy importante y es esencial esa buena relación con esos medios difusores y amplificadores de las noticias buenas y aquellas que no son tan buenas de la organización. Y luego tener en cuenta otro elemento que viene ahora a ser cada vez más protagónico dentro de una crisis, son las redes sociales. Entonces son muchos elementos que tenemos que tener en consideración, prepararnos antes para tener esa cuenta ya fortificada, de esa cuenta de ahorro, de reputación a la que podemos agarrar esas relaciones públicas para tener amigos. Claro. Cuando tú tienes amigos, la vida es más fácil, pero los amigos es mejor hacerlo en tiempo de paz. Claro. Entonces, de ahí es que tenemos, ¿quiénes son esos buenos amigos? Bueno, la comunidad, los pacientes, a los que nos hemos dedicado a conectarnos, a cuidarlos, a tratarlos bien, las autoridades y, por supuesto, los medios de comunicación. Entonces, esto no es un trabajo de un día. No. La comunicación tiene que ser continua. Te decía hace un ratito de que no podemos pretender estar en forma si vamos 4 veces al año al gimnasio. Claro. Entonces, muchas organizaciones entienden que con hacer 3 esfuerzos de comunicación en el año han resuelto su tema de comunicación, construcción de reputación, blindaje para casos de situaciones de crisis, comunicación para estrechar relaciones con los diferentes grupos de interés. Entonces, nosotros tenemos que entender que la comunicación es un continuo, tiene que ser constante y consistente. Has dado varios elementos que para mí es nuevo, de verdad, súper novedoso, el tema del manual de crisis, de cómo va un eslabón atado al otro, el tema de la reputación y esa cuenta de ahorro que vamos creando, pero que también tenemos que tener esa matriz de riesgo de esas posibilidades de crisis que por el sector que nos envolvemos estamos a expensas de eso, y cómo tener siempre un backup para ese momento que se presenta. Pero ¿cuáles son esos elementos comunes o crisis comunes que nosotros en el sector salud vemos con más frecuencia? Primero, y ahí también complementando esa pregunta, vamos a volver atrás. Decíamos que aunque parece que es un suceso imprevisto, una visibilidad no deseada, inesperada, etcétera, etcétera, sabemos que en cualquier momento podemos tener una crisis. ¿Por qué? Vemos señales de alerta. Y esos son como esos temas que tú dices, mira, lo vi al niño como medio tranquilito, como que no quiso comer bien. Cuidado si tiene problemas ya tú empiezas a ver que hay cosas que van a suceder. Si tú empiezas a ver que hay muchos rumores de situaciones dentro de la organización, hay algunos protocolos que se rompen y están generando ciertas situaciones, pero no salen quizás del departamento correspondiente. Hay temas, por ejemplo, de incumplimientos a nivel de las autoridades, por ejemplo, que tú dices, ahí hay una vulnerabilidad que puede generarnos una crisis. Tú me estás diciendo que toda crisis ya está goteando por algún lado y ya la crisis se convierte cuando ese goteo no aguanta una gota más. Ya es que hay señales de alerta. En las redes sociales, por ejemplo, cuando tú empiezas a ver como que hay muchos comentarios, si hay deshonestidad con el tema de las coberturas.
Eso es otro tema. Es que cuando tú haces ese mapeo tienes que ver muchas cosas, ¿no? Sí, es muy... No solamente es el control de infecciones, que ya es muy importante, ¿no? Claro. Si tú te enteras, por ejemplo, hablando de esto, que pasaron por quirófano y varias personas luego tuvieron infecciones, tú dices, aquí hay algo que puede explotar en algún momento. Hay que estar observando. Pero ¿cuál es la mejor forma de observar? También cuando tenemos sensibilizado a todo el personal. Hay gente que tiene un manual de crisis en una biblioteca. Exacto. Eso sí, el secreto mejor guardado. Nadie sabe qué hacer. Si sucede una crisis, ¿a quién llamamos? Claro. ¿Quién va a hablar? ¿Quién no va a hablar? ¿Hay algún comité de crisis? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Generalmente, lo que más he visto en mi experiencia es hasta el muerto. No hable, no respire, no te muevas. Porque creemos que callar es la mejor estrategia. Y en salud también eso es muy peligroso. Pero se puede utilizar. Hay momentos en que el silencio podría ser conveniente. Hay que saber qué requiere el silencio, porque si es una discusión de tonterías, claro, no vale la pena invertir. Pero cuando es algo importante, lo que yo sí he visto que funciona es la sinceridad, la honestidad, la transparencia. Vale. Y sobre todo actuar rápido. Esto es lo que hay. Claro. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que estamos haciendo en este momento y sobre todo lo que estamos haciendo para evitar que vuelva a suceder. Porque al fin y al cabo, después que algo sucede, tú lo que quieres es que no vuelva a repetirse. Entonces, tú quieres saber qué pasó, claro. Aprender que sí, de esa lección. pero tú quieres que no vuelva a pasar. Y sobre todo que nunca podemos pasar por alto en nada que tenga que ver con comunicación de salud, es la empatía. Y mucho menos en crisis. Eso es, como dicen, obligatorio, es una condición. Mostrar sinceramente. Esto tiene que ser honesto. Por eso digo que tiene que partir de los valores, del corazón de la organización. Nosotros tenemos que mostrar empatía con aquel que fue afectado, saber reconocer si hubo un error, pues reconocerlo humildemente y sobre todo tomar las medidas rápidas para enmendar de alguna manera y evitar que vuelva a suceder. Cuando hablábamos del goteo y de que nadie conoce el manual ni sabe cómo reaccionar, ¿quién debería ser ese guardián de ir detectando esas situaciones de alarma para poder prevenir ese tema de crisis? Yo creo que la organización tiene un equipo directivo. Cuando hay una buena comunicación dentro del equipo directivo, y no se andan alando los cabellos, sino que trabajan como un solo equipo que de manera sinérgica y colaborativa, y tienen una estructura de comunicación, una estructura de calidad, una estructura de operaciones que trabaje de forma sinérgica, va a haber alertas. Pero cuando uno tiene también al personal sensibilizado, se le comunica temas que puedan ir sucediendo, dónde deben de llevarlo. ¿Para qué? Para que no pasen desapercibidos, porque por más que sea, por más bueno que sea el CDO, por más simpático, por más integrativo que sea, claro, por el mayor liderazgo que tiene, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Hay temas que no le competen. Pero si tú tienes un equipo alineado, claro, bajo un liderazgo que realmente integre, va a llegar por canales incluso establecidos de alerta cuando hay señales que pueden ser vulnerabilidades de la organización. Claro. Y se debe de crear un sistema de alerta en ese sentido. Perfecto. ¿Quién debería ser ese vocero institucional? Porque es interesante, pero las organizaciones de salud tienen muchos colaboradores que de cierta forma trabajan de manera, no sé si llamarlo independiente, pero sí autónomo. O sea, hay médicos que pueden meter la pata de cierta forma, omitiendo un procedimiento, un protocolo determinado, claro, pero quien tiene la marca reputacional y es la figura conocida es la institución. Por ejemplo, el tema de las enfermeras, claro, mi líder de enfermera tal vez no debería estar abordando ese tema. Entonces, ¿quién debería ser el vocero para que eso quede, como dices, rápido y factible en el menos tiempo posible? Bien, los voceros primero no son como que cualquier persona porque sepa hablar puede hablar. Eso es lo primero. Tuché.
Los voceros tienen que ser entrenados. Esto no es una casualidad. Es que la comunicación tiene que ser estratégica, tiene que tener un plan, un propósito definido. Entonces, lo primero que tenemos que es entrenar a los voceros. Okay. Pero además de estar entrenado en vocería, por eso voy a hacer un paréntesis para disgregar en esto. A veces algo sale en un periódico y tú escuchas al cliente decir, pero es que yo no dije eso. Bueno, tú no quisiste decir eso, pero vamos a escuchar el video. Te transmitiste. Y vas a ver lo que dice. Incluso, si tú no quieres comunicar, va a salir que no quisiste comunicar, porque todo comunica. Claro. Incluso el no comunicar comunica que tú no quieres comunicarte. Claro. Entonces, todo comunica. Eso es lo primero. Hay que preparar a los voceros. Nosotros que trabajamos mucho con capacitaciones, tanto para destrezas de presentación ejecutivas como para formación de voceros, hemos visto grandes avances. No es fácil. Eso no significa que tú tengas que ser un experto en oratoria, pero tú sí puedes tener técnicas para hacer una buena vocería. Y lo segundo, y es muy importante, es la calificación que tengas para hablar de un tema. Claro. Porque también usted no puede hablar de todo. Usted puede tener un vocero que transmita un comunicado oficial de la organización desde el área de comunicación, y eso es lícito y correcto. Pero usted no puede hablar de los detalles de la última cirugía cardiovascular que se le hizo a una persona, que permita que, por supuesto, con consentimiento informado de la familia, que se pueda comunicar a nivel público. Claro. Usted tiene que tener realmente una persona calificada que genere credibilidad y confianza para hablar del tema con propiedad. Entonces hay una combinación y eso se determina previamente en la organización. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Que no haya muchos voceros, que no haya multiplicidad de voceros. Yo iba a decir, tienes que tener muchas muletillas de vocero. Lo idóneo sería tener voceros calificados, que generalmente se tiene un grupo dependiendo del tamaño de la institución, y voceros especializados dentro de esos voceros ya previamente capacitados para abordar de manera correcta, sobre todo a los medios de comunicación, que es donde hay mayor exposición a riesgo, a interpretaciones erróneas, pero que tengan las calificaciones técnicas para que puedan expresar una opinión sustentada y que realmente genere confianza y credibilidad hacia la organización. Rescatando un poco lo del inicio con relación a abordar el tema de la crisis, no solamente tenemos que abordar la crisis de cara a lo exterior, sino también el manejo de crisis contenidos dentro de la institución. Ese mismo vocero puede ser ese mediador que se necesita para que las cosas queden ahí y no vaya a mayores escalas. Mira, has tocado un punto sumamente sensible y es que muchas organizaciones se enfocan en lo externo y ya no hay esa división. ¿Por qué? Los empleados están dentro, pero salen. Y además, cuando salen, se comunican con sus familiares y amigos. Entonces, no hay nada como una crisis ya puramente interna cuando tiene impacto externo. Listo. Entonces, una de las recomendaciones que hago es siempre, el máximo líder, obviamente, mientras más grande es la crisis, con mayor certeza tiene que ser manejada por el líder máximo de la organización. Okay. O sea, imagínate que sucede algo, Dios nos libre, una tragedia a nivel país, vamos a esperar al presidente Abinader abordando el tema. Claro. Si es una situación sectorial del sector salud muy específica, vamos a esperar al ministro de Salud abordando el tema. Claro. Si es algo regional, quizás a uno de los funcionarios regionales. Todo va a depender de la magnitud de la crisis, del impacto de la crisis y del alcance de la crisis. Entonces, a nivel interno, vamos a esperar de los líderes. Si es algo que sucede en la vicepresidencia de Recursos Humanos, pero muy dentro de ello, pues por supuesto van a esperar al vicepresidente de Recursos Humanos. No significa que el líder máximo no pueda estar. Si es algo que impacta a toda la organización y que trasciende las barreras de la misma organización, entonces esperamos al líder máximo. ¿Y a quién debemos de comunicarle primero? A los empleados. Claro. Si por algún tema legal que a veces ha sucedido, porque los abogados son expertos, ellos si me está escuchando alguno, quizá va a querer venir aquí a réplica, derecho a réplica. Pero ellos son expertos, no hable, no te mueva, no respire, porque todo tiene implicaciones legales. Claro. Por eso normalmente nosotros en comunicaciones siempre pedimos que participe el área legal.
sabiendo que esto es una situación, realmente ellos agregan mucho valor. Entonces tenemos que buscar un punto medio donde podamos comunicar, donde podamos anticipar situaciones, comunicando propiamente, o sea, de manera proactiva, pero de manera mesurada, y no tener un tema legal. Vale. Entonces ahí no sé si... Sí, perfectamente. Con toda esa experiencia que tienes, ¿nos podrías contar de un caso que nos sirva de manera didáctica, de que haya sido un momento de crisis donde podamos identificar esos elementos que nos ha mencionado durante este episodio? Yo te diría que en general, yo podría hablar de muchas crisis. Yo lo sé. No de una, y más o menos todas tienen un mismo origen. Listo. Muchas, el factor común es que no tenían mapeada los riesgos. Sí. La gente siempre tiene muy mapeados riesgos económicos, riesgos asistenciales. Pero el riesgo real de una crisis comunicacional no lo tenían. Otro elemento muy común en varias crisis, minimizarlo. No vamos a decir nada, no digamos nada. Esto no pasa. De hecho, hubo una crisis reciente de un cliente que salió en todos los medios y finalmente prefirieron no decir nada. Creemos que eso no tiene impacto. Creemos, pero si partimos del hecho de que la reputación es como una cuenta en la que tú vas debitando, el débito se hizo en la mente, en la percepción de los públicos. Si sucede algo similar, la gente va a decir, ¿tú viste? Eso pasó la otra vez. Fíjate que una de las características en los medios de comunicación, sobre todo de las crisis, es que cuando se cumple un año del fuego tal, entonces te hacen referencia a otro fuego. Claro. ¿Por qué? Porque hay una memoria histórica repetitiva que utilizan los medios de comunicación en aniversarios. Y si tú no has logrado superar esa parte de recuperación de reputación, cada año te van a recordar esa situación. Y si vuelve a suceder algo como eso, lo van a agrandar. Entonces, minimizar ha sido un tema muy común en muchas ocasiones. El no hables, no te muevas, no respires. Y el pensar que el perfil lo determinas tú. Tu perfil nunca lo determinas tú, aunque lo creas. El perfil de las organizaciones e incluso de las personas la determinan los públicos. Sí. Hoy tú puedes estar totalmente en el anonimato o en una situación donde no hay ningún tipo de controversia y mañana estar en la primera plana de 3 periódicos por una situación inesperada que se presentó. Entonces tú no querías estar, pero el perfil lo determinaron los medios de comunicación. Eso es otro elemento. Pero también hemos tenido elementos muy, muy exitosos de organizaciones que han reconocido situaciones ante grupos de interés de manera directa, dependiendo, no todo tiene que llevar, aunque usualmente se considera una crisis cuando llega a los medios de comunicación, pero ha habido situaciones que a lo mejor yo lo tengo con un grupo. Entonces yo no tengo que comunicarlo en el periódico. Si yo tengo una situación con Dilenny, yo le escribo a Dilenny, hablo con Dilenny, me reúno con Dilenny. Claro. Hay personas que creen, yo conozco colegas que han tenido la percepción y la respeto, de que siempre hay que poner un comunicado pagado. No siempre hay que poner un comunicado pagado. Yeah. Usted, si tiene una situación con un grupo determinado al que usted tiene acceso y usted puede conversar, yo creo que, y lo hemos visto como casos exitosos, claro, lo mejor que usted hace es ir directamente y conversar. Otra práctica que he visto muy exitosa también dentro de diferentes grupos de manejo de crisis es que los empleados, como han sido debidamente informados y comunicados, se han convertido en los principales defensores de la situación de la empresa, claro, ante muchos públicos. Entonces eso ha hecho que rápidamente pase por alto, porque sientes los mensajes de apoyo en las redes, claro, sociales, porque se lo comunican a familiares y amigos, y esto hace entonces que se recupere más rápidamente la organización de esa crisis. Yo creo que la última es la menos utilizada, pero la más efectiva. O sea, y más creíble. Nuestros colaboradores son parte fundamental, primero en reflejar esos valores de la empresa y esa reputación que se tiene dentro de la empresa, y son los portavoces de boca a boca más potentes que tenemos. Y que la gente le cree. De hecho, la gente te llama, mira, como tú trabajas ahí. Sí, claro. Y si tú le dices lo que sea, bueno o malo, claro, le van a creer. Claro. Y también hay un tema humano
no que comparto, pero es muy humano, de resentimiento. Si no me tuviste en cuenta, Claro. entonces de alguna forma yo expreso mi dolor. Y quizás ese dolor se expresa en menor apoyo en un momento muy difícil de la organización. Correcto. Yo creo que hay que cuidar mucho, mucho al equipo. Sí. Yo digo que es la causa responsable del éxito de las organizaciones. Mientras más invertimos en ello en términos de cuidarlos, a veces creemos que es solamente pagar. Hay compañías que pueden pagar muy bien. De hecho, conozco una compañía que paga muy bien, pero muy bien, y maltratan mucho a sus empleados. Y desde que ven la más mínima oportunidad, se van, así sea por menos salario. Sí. Entonces eso prueba definitivamente que pues las competencias, la humanidad no se compra necesariamente. No, definitivamente. Para finalizar, Amelia, ¿con qué tenemos que quedarnos de este tema de gestión y manejo de crisis? Yo creo que el tema de gestión de crisis está muy amarrado a la anticipación. Preparémonos. La crisis mejor gestionada es aquella que no ocurre. Y para que eso suceda o tenga el menor impacto posible, porque el objetivo final cuando tú tienes una gestión de crisis es contenerla, Claro. ir y recuperarte lo más rápidamente para volver a tus operaciones normales. Prepárate anticipadamente, entrena a tu personal para sensibilizarlo de qué hacer en caso de crisis, qué decir, qué callar, cómo manejarlo. Entrena a tus voceros. Define quiénes van a ser tus voceros, darle las herramientas necesarias para que ellos puedan manejar ante los medios de comunicación o ante otros grupos de interés una situación de crisis de una manera efectiva. Y ten la certeza de que si has sembrado y has creado una reputación fuerte, podrás salir más airoso de cualquier situación difícil o desafío que se te presente. De verdad que yo me voy con notas que ustedes no se imaginan. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. Yo creía que desconocía, pero desconocía más aún mucho de tu mundo. Y de verdad que es una patita de la mesa que todas las instituciones del sector salud debemos tomar en cuenta. No solamente para el tema del marketing. Vimos que no solamente es eso, sino también el robustecimiento de una institución desde adentro hacia afuera y viceversa. De verdad que, Amelia, mil gracias por sacar este hueco dentro de tu apretada agenda para ilustrarnos a nosotros de que el tema del marketing sanitario no es un tema ni fácil, ni que no todo el mundo puede estar envuelto en estas cosas. Y recordemos que comunicar también es cuidar la salud. Bueno, muchísimas gracias y en una próxima ocasión estar atento a los episodios que quedan. Gracias.